En este video desarrollaré la distribución normal y la distribución normal estándar, usando el SPS y el GeoGebra. Les daré comienzo dando una explicación. La distribución normal. Un gran número de distribuciones tienen forma de campana, es decir, alejándonos de la media a la derecha e izquierda, el número de observaciones decrece de forma similar, generando curvas simétricas, dándole forma a la campana. La distribución normal se caracteriza porque las medidas de tendencia central coinciden, es decir, la media, mediana y moda, dándole la forma simétrica a la campana. La distribución normal está definida por dos parámetros, que es la media y la desviación estándar. La media le da la posición a la distribución y la desviación le da la forma a la distribución. En esta gráfica observamos que la desviación es igual y la media es diferente. Y en esta otra observamos que la media es igual y la desviación es diferente. Bueno, la distribución normal es simétrica con un valor máximo para la media y presenta dos puntos de inflexión, positivos y negativos, definidos por las desviaciones de derecha a izquierda respecto a la media. La función tiende a cero a medida que x tiende a infinito o menos infinito, por lo cual las colas de la distribución se aproximan asintóticamente a cero. Bueno, en esta imagen se pueden observar los puntos de inflexión y las áreas comprendidas en estos puntos, que están definidas con porcentajes. Bueno, en las distribuciones continuas se presentan tres casos: el caso A, el caso B y el caso C. Para el caso A, ejemplifica la condición de que el área sombreada bajo la curva debe ser igual a la unidad. El caso B muestra que el área sombreada representa la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B, y su cálculo se efectúa integrando la función de densidad entre A y B. Para el caso C, este indica que el área sombreada bajo la curva representa la probabilidad de que la variable sea igual o mayor a A, y se calcula integrando la función de densidad entre A e infinito. Para la distribución normal, la función de densidad es la que estoy sombreando, con parámetros de media y desviación. Para la función de densidad, x es la variable aleatoria distribuida normalmente, mi es la media aritmética de la variable, sigma al cuadrado es la varianza de la variable, Euler es la constante y pi es otra constante. El valor esperado es mi, la varianza es sigma al cuadrado y la desviación es la raíz de la varianza. Hay que tener algo bien presente, es que en consecuencia de la naturaleza de las variables continuas, estas probabilidades que están acá sombreadas, todas son iguales. Bueno, entonces para la probabilidad de que x sea menor a A, entonces se integra la función de densidad entre menos infinito y A, en donde el SPS se describe de esta manera: C de f punto normal con parámetros A, mi y sigma. Para la probabilidad de que x sea mayor que A y menor que B, se integra la función de densidad entre A y B, donde el SPS se describe de esta forma: C de f punto normal con parámetros B, mi y sigma menos C de f punto normal con parámetros A, mi y sigma. Bueno, y la última es para allá la inversa, donde se tiene la variable continua pero no se tiene a x, y la fórmula es la siguiente: I de f punto normal con parámetros P, mi y sigma. Bueno, entonces voy a continuar con la distribución normal estándar y voy a explicar el porqué de dicha distribución. Pues para las distribuciones de probabilidad hay valores tabulados que las caracterizan, y estos valores son definidos por la función acumulativa de dichas distribuciones para diferentes valores de los parámetros de estas. Voy a mostrar un ejemplo de lo que he dicho anteriormente. Pues por ejemplo, los valores tabulados para la distribución binomial son estos que muestran, y su función acumulativa. También hay tablas de la distribución de Poisson, así como otras distribuciones.
Bueno, entonces pues esto no es posible para el caso de la distribución normal, pues por ser aplicable a variables continuas existen infinitos valores para los parámetros de la media y la desviación. Pues pues a la resolución de esto se tabularon las probabilidades acumuladas para una única distribución con media y desviación específica, y se hizo esto mediante el proceso de tipificación, que es la transformación de cualquier variable normal en una variable estándar o patrón. Bueno, esta variable estándar o patrón, también llamada unitaria o tipificada, es aquella función que tiene como parámetros de media 0 y desviación 1. La función de probabilidad para esta variable es la que estoy sombreando. Bueno, pues para la transformación de x en z se realiza este proceso con una función de densidad que tenga un parámetro distinto de 0, parámetro de media distinto de 0 y desviación distinto de 1. Se transforma la función de f de x en f de z, con la media de parámetro 0 y desviación 1, y se hace sustituyendo el término en esta ecuación dándole un valor a z, y por consiguiente este tiene valores tabulados que va a mostrar a continuación. Bueno, estas son las tablas de z. Cada tabla muestra los valores para las áreas sombreadas bajo la curva, para las distintas áreas. Entonces, para la aplicación de la distribución normal, vamos a resolver el siguiente problema. Dice que si asumimos la resistencia de 100 baldosas que se distribuyen normalmente con una media de 448 kg por centímetro cuadrado y una desviación de 140 kg por centímetro cuadrado, y dice, si se extrae una baldosa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia sea menos de 448, que la resistencia sea más de 588, que la resistencia esté entre 308 y 588, de que la resistencia esté entre 168 y 728, de que la resistencia sea más de 600 y que la resistencia sea menos de 200 o más de 700? Bueno, el primer punto dice que la resistencia sea menos de 448 kg por centímetro cuadrado. En esto viene siendo la probabilidad de que x sea menor que 448. Vamos a calcular el GeoGebra. Ingresamos el valor para la variable 448 y con 4 más vamos a definir las variables x, y z para los posteriores cálculos. Entonces vamos en la pestaña transformar, calcular variable, vamos en el grupo de funciones escogemos la función que dice f de a y f de a no centrada y buscamos s de f normal y ingresamos la función. Entonces especificamos los parámetros. La variable es x, la media es de 448 y la desviación es de 140, y asignamos un valor, una variable para que asuma sus valores. Vamos a aceptar el resultado que nos arrojó es de 1, pero entonces acá toca darle más posiciones decimales para que no aproxime. Entonces vamos a vista y nos da 0.5. Vamos a GeoGebra y vamos a resolverlo también. Entonces pestaña vista, opción cálculo de probabilidad, y vamos a calcularlo en la calculadora gráfica. Entonces la media es de 448, la desviación es de 140 y
X es menor a 448. 0.5 nos da el mismo valor. Pues la probabilidad es del 50%. Bueno, el segundo nos dice que la resistencia sea más de 588 kilogramos por centímetro cuadrado. Estoy diciendo la probabilidad de que X sea mayor que 588 y se calcula restándole la unidad, siendo la probabilidad de X menor o igual a 588. Entonces vamos a calcularlo en el SPS. Asignamos el valor a la variable 588. Transformar, calcular variable y solamente la restamos con unidad. 588. Le damos a aceptar y nos arroja el resultado de 0.15. Vamos a resolverlo en el GeoGebra. Entonces tiene que ser mayor a 588 y nos da 0.15, nos da el mismo valor. Es decir que tiene una probabilidad de 0.15, que es el 15%. El punto 3 nos dice que la resistencia esté entre 308 y 588 kilogramos por centímetro al cuadrado. Entonces que la probabilidad de que X sea mayor que 308 y menor que 588. Vamos a calcularlo en el SPS. Entonces borramos y le damos los valores 588 y 308. Le damos transformar variable, calcular variable y solamente ingresamos otra función de distribución de probabilidad acumulativa para la normal. Entonces asignamos la variable que es X. Para este caso la variable es Y. Con media de 448, desviación de 140 y le damos a resolver. Pero no especificamos que fuera que lo asignara la otra variable, no vamos a especificar. Entonces que este valor lo tome, entonces este es 308, transformar y que este valor lo suma Z. Vamos a aceptar y le damos más posiciones decimales. Nos da 0.68. Vamos a verificarlo en el GeoGebra. Entonces sería que esté entre los intervalos de 300 con 0.68 y nos da el mismo valor. Entonces igual al 68%. El cuarto punto nos dice que la resistencia esté entre 168 y 728. Es lo mismo que el anterior. La probabilidad de que X sea mayor que 168 y menor que 728. Entonces vamos al SPS, ingresamos los valores 728 y 168. Borramos el valor de acá. Le damos en transformar, calcular variable y ahí está. Solamente le damos a aceptar. Nos da 0.95. Ahora vamos a calcular en el GeoGebra. Entonces acá es 168 y 728. Nos da 0.95. Nos da igual valor. Entonces la probabilidad es del 95%. Bueno, el quinto punto nos dice que la resistencia sea más de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos al SPS,
borramos los valores de las variables, le damos el valor de 600 a la variable x. Transformar, calcular variable. Y solamente la restamos con la unidad 1 menos, y acá en este caso es la variable x y que la suma la variable y. Aceptar, aceptar, y nos da 0.3. Vamos a verificar en GeoGebra. Entonces es 600 y nos da 0.3, nos da el mismo valor. Nos da 0.3. Para el sexto punto dice que la resistencia sea menos de 200 o más de 700 kilogramos. Entonces vamos al SPS, pues solamente vamos a hacer un cálculo, que no es necesario en el GeoGebra porque solo es una sumatoria, una suma. Entonces demos valor a x de 200 y a y de 700. Vamos a transformar, calcular variable. Ingresamos otra función, pero esta sí la vamos a sumar. Entonces que vaya hasta 200 con una media de 448, una desviación de 140, y va a sumar a la diferencia de la unidad con esta distribución, que es de 300. Entonces ingreso la variable x y acá ingreso la variable y. Bueno, y calculamos. Nos da 0.74. Que este viene siendo el 74%. Bueno, para complementar, voy a calcular el resultado para el punto 1 y para el punto 2 usando la tipificación, es decir, aplicando la distribución normal estándar. Entonces, para esto solamente hay que calcular la variable z transformando la variable continua en términos de z. Eso se hace a través de esta ecuación, donde z es igual al cociente de la diferencia de la variable con la media sobre la desviación. Sustituyendo los valores en esa ecuación queda de esta manera, y vamos al SPS y lo resolvemos. Entonces 448 es la variable, 448 es la media y 140 es la desviación. Transformar, calcular variable, pues acá está escrita, le vamos a aceptar y nos da 0. Entonces vamos a la tabla, las tablas de la normal, y pues para el uso de estas tablas hay que tener en cuenta que la curva de la normal tiene un eje simétrico, es decir que cualquier valor a la derecha del eje es idéntico a la izquierda del eje. Entonces z nos dio 0, y pues vamos a usar esta porque nos dice que x es menor que 448, y entonces z nos dio 0 con posición decimal de 0. Entonces nos da 0.5, y vamos a el problema, y z nos dio 0 y el resultado nos dio 0.5 y nos dio igual 50%. El segundo punto nos dice que la resistencia sea más de 588.
pues se aplica lo mismo, con la diferencia que se resta la unidad. Entonces vamos al SPS y vamos a calcular este valor. Entonces para este caso es 588. Le vamos a transformar, calcular variable. Bueno, y nos da como resultado 1. Entonces vamos a las tablas. Entonces para este caso nos dice que es menor que 588. Después le vamos a restar la unidad y entonces vamos a usar esta tabla. Entonces z nos dio 1 con una posición decimal de 0. Entonces vamos al SPS, pues nos da 0.84 y pues las demás posiciones decimales vamos a calcularlo en el SPS. Entonces vamos a restarle el valor de z a la unidad. Entonces el valor de z nos dio 0.84 y pues las demás posiciones. Vamos a transformar, calcular variable. Ingresamos la variable de x y le restamos a la unidad. Digamos que ese valor lo suma la variable y, le damos a aceptar. Y el resultado nos da de 0.15, que es el mismo que nos da usando la distribución normal, 0.15, que es el 15%, y z viene siendo 0.84. Entonces así termino con la aplicación de la distribución normal.